Bienvenidos a la Hora Siniestra, el espacio donde las sombras cobran vida, los susurros del viento revelan secretos olvidados y lo desconocido acecha en cada rincón oscuro. Prepárate para adentrarte en relatos que desafían la razón, donde cada historia te llevará al límite entre lo real y lo imposible. Aquí, en la Hora Siniestra, el miedo no es solo una emoción, es una presencia que te acompañará en cada episodio. Apaga las luces, ajusta tus audífonos y permite que la oscuridad te envuelva, porque la hora ha llegado y no hay vuelta atrás. Esto es La Hora Siniestra, donde las leyendas viven y el miedo es real. Buenas noches, equipo de Relatos Siniestros. Mi nombre es Alejandro y lo que voy a contarles es una experiencia que aún me atormenta. Hace un par de años, mis amigos y yo, apasionados del campismo, decidimos pasar un fin de semana en la barranca de Huentitán. Sabíamos que era un lugar hermoso, pero también un sitio que escondía algo oscuro. Aquella noche lo descubrimos de la peor manera posible. Éramos 5: Julio, Marta, Raúl, Laura y yo. Habíamos acampado en muchos lugares, siempre buscando sitios remotos, lejos de la civilización, donde podíamos desconectarnos y sentirnos uno con la naturaleza. La barranca de Huentitán, con su paisaje majestuoso y sus senderos serpenteantes, nos pareció el lugar ideal para nuestra próxima aventura. Llegamos al anochecer. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo, casi sangriento. La barranca, que durante el día se veía imponente y hermosa, comenzó a tomar un aspecto más siniestro conforme la oscuridad se asentaba. Montamos las tiendas en un claro cerca del borde, desde donde podíamos ver el río corriendo en el fondo, su sonido resonando en el aire frío. Encendimos una fogata y empezamos a preparar la cena, tratando de ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Pero a medida que la noche avanzaba, la atmósfera se volvió pesada, casi sofocante. El viento, que antes era un susurro suave, comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo un aire helado que no encajaba con el clima cálido de la región. Los ruidos en la distancia empezaron a llamar nuestra atención. Al principio, pensamos que eran animales, pero había algo en esos sonidos que no lograba encajar en nuestra idea de lo natural. Eran crujidos, susurros, como si algo se moviera entre los árboles, observándonos. ¿Oyeron eso?, preguntó Marta, con los ojos abiertos como platos. Nos quedamos en silencio, intentando captar lo que ella había oído. Al principio, no escuchamos nada, solo el crepitar de la fogata. Pero luego, desde el fondo de la barranca, llegó un sonido que heló la sangre en nuestras venas. Era un susurro, débil, pero claramente humano, como si alguien o algo estuviera murmurando palabras que no logramos entender. «Debe ser el viento», murmuró Julio, aunque su voz temblaba. Intentamos seguir con la noche, pero era imposible. El susurro se volvió más fuerte, más persistente, como si estuviera acercándose. Laura, que normalmente era la más escéptica, comenzó a mostrar signos de pánico, sus ojos fijos en la oscuridad, como si pudiera ver algo que los demás no podíamos. Raúl, el más valiente, decidió que no podíamos quedarnos sin hacer nada. «Voy a ver qué está pasando», dijo, tomando una linterna. Lo vimos alejarse hacia el borde de la barranca, la luz de su linterna cortando la oscuridad como un cuchillo. Pero el susurro no se detuvo, parecía moverse con él, rodeándolo, acechándolo. De repente, Raúl se quedó inmóvil, y luego, como si algo lo hubiera asustado hasta el alma, comenzó a correr de vuelta hacia nosotros. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!», gritó, el pánico evidente en su voz. No esperó a que le preguntáramos qué había visto. Simplemente nos agarró y nos empujó hacia las tiendas, pero antes de que pudiéramos reaccionar, algo surgió de la oscuridad. Una sombra alta y retorcida, una figura humanoide sin rostro, pero con una presencia que se sentía como una pesadilla hecha realidad. La sombra se movía con una agilidad antinatural, su forma distorsionada por la luz de la fogata, que de repente comenzó a apagarse. El susurro se convirtió en un murmullo bajo, gutural, como si el ser intentara comunicarse con nosotros, pero lo único que transmitía era terror puro. Marta comenzó a llorar, sus manos temblando mientras trataba de aferrarse a algo real.
algo que pudiera salvarnos de aquello. Julio, en un intento desesperado, apuntó su linterna hacia la sombra, pero la luz parpadeó y se apagó, dejando solo la oscuridad. En ese momento sentimos un frío que no era natural, como si algo estuviera drenando el calor y la vida del entorno. Podíamos sentir su presencia a nuestro alrededor, apretando, asfixiando. Fue entonces cuando algo peor ocurrió. Desde la profundidad de la barranca, un grito desgarrador rompió la noche, un aullido de dolor y desesperación que nos congeló el alma. Era un sonido que ningún ser humano debería emitir, un eco de sufrimiento que parecía provenir de un lugar más allá de este mundo. El pánico se apoderó de nosotros y finalmente logramos correr, dejando todo atrás. Corrimos por el sendero empinado, sin mirar atrás, el aullido aún resonando en nuestras cabezas, hasta que llegamos a la carretera y nos lanzamos dentro de la camioneta de Julio. Arrancamos a toda velocidad, el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de regreso a la ciudad. Sabíamos que habíamos encontrado algo en la barranca de Huentitán, algo que no deberíamos haber despertado. Marta estaba en shock, incapaz de articular una palabra, y Raúl, que siempre había sido el más intrépido, nunca volvió a mencionar lo que había visto. Yo no he podido olvidar ese susurro, ese grito. A veces, en la soledad de la noche, cuando el viento sopla fuerte, puedo escucharlo de nuevo, como si esa cosa me hubiera seguido, esperando el momento adecuado para reclamarme. Y cada vez que pienso en volver a acampar, recuerdo lo que sucedió en la barranca de Huentitán, y me invade un terror que me congela la sangre. Porque en ese lugar, bajo la superficie tranquila y la belleza natural, algo malvado acecha, algo que no pertenece a este mundo, y que nunca debería haber sido perturbado. Y sé que algún día ese susurro volverá por mí, porque lo que se oculta en la barranca de Huentitán no olvida y no perdona. Esto ha sido todo por esta noche, amigos de Relatos Siniestros. La historia de Alejandro nos recuerda que hay lugares donde el pasado oscuro y lo inexplicable aún residen, esperando ser despertados por aquellos lo suficientemente incautos para aventurarse en sus dominios. La barranca de Huentitán, con su belleza engañosa, es uno de esos lugares donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se difumina peligrosamente. Así que si alguna vez se encuentran caminando por sus senderos al caer la noche, presten atención a los susurros en el viento y a las sombras que no deberían estar allí. Puede que, como Alejandro y sus amigos, descubran que algunas cosas en la oscuridad no quieren ser encontradas. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando las leyendas más oscuras y los relatos más aterradores. Recuerden, mantengan las luces encendidas y no se atrevan a ignorar lo que acecha en la noche. Hasta pronto.